¿Qué cualidades tiene que tener para ser un buen programador? Vale mucho la pena porque en todo momento todos los del equipo saben lo que se quiere y lo que quiere el cliente. La gente que no tiene ni idea de cripto, tokens, ¿no? Coins. Aparece un proyecto que se llama Ethereum. Bueno, hoy tenemos con nosotros a David Ortega, buen amigo del sector del emprendimiento. Los dos empezamos en el sector startup. David desde una parte de su agencia de desarrollo de web y app y yo con Entrenarme, con mi startup que empecé en 2013. Los dos hemos tenido un final feliz con nuestras compañías, hemos vendido los dos y ahora los dos estamos en el sector startup por un lado y en el sector de real estate por otro, que David acaba de empezar con nosotros. Vamos a hablar también sobre tu trayectoria y vamos a hablar sobre cómo se vende una compañía y un poco cómo se actúa luego como inversor, emprendedor, que hoy te has dejado la camisa de cuadros y has venido con la lisa. He venido con la lisa. Te has pasado de ingeniero informático a inversor y emprendedor y bueno, y en realidad Lo como de informático no se deja empresario. nunca, no se deja nunca. No, tú sigues programando, me estabas contando antes. Sí. Yo Y tú nunca has dejado de programar, pero realmente llevas haciendo management pues, un montón de años. 8 años. Desde que yo te conozco ya estabas gestionando tu compañía. Cuéntanos un poco cómo empezaste a emprender y luego volveremos un poco a tus inicios de, oye, ¿cuándo empiezas a programar? Si programar se aprende en la universidad o se aprende de manera autodidacta y vamos a ir como desarrollando el tema. Pues, a ver, yo empecé con la empresa que fundé, que es Decalabs, en 2013, primero como freelance y luego ya constituí la empresa en 2015. Pero fue un poco de rebote, o sea, la realidad, yo siempre había querido montarme una empresa, no sabía cómo, no tenía ni idea, yo soy, ya te digo, informático y había programado y demás. Había intentado montar un par de empresas antes con amigos, nunca funcionaron y al final de rebote me salí de una empresa, acabé teniendo nada que hacer y me puse como freelance a desarrollar, tuve mucha suerte, la verdad también. Y empecé a tener clientes pues, como el Fútbol Club Barcelona, como Telefónica, como Acciona, en el primer año y pico de vida. ¿Y eso cómo te publicitaste para que te conocieran? Realmente era gente que conocía de los trabajos anteriores, que sabían que me puse como autónomo y empezaron a decirme, oye, podríamos hacer cosas, podríamos mirar y demás. Y entonces, nada, cuando me puse a dar un par de vueltas, conseguí tener más o menos un poquito de... En 2015 creo que éramos ya 7 o 8 personas. Cuando constituimos, enseguida nos pusimos con un tamaño decente. Y ya en 2016 fue cuando dimos el cambio y nos metimos en cripto y demás, que ya fue un poco el boom más grande. ¿Y tú fichaste a la gente de tu círculo? ¿Fichaste a la gente de compañías que habías estado antes? Mi círculo, sí. Tu círculo. Prácticamente. Tú ya conocías cómo desarrollaban, ¿no? Sí, sí he podido traer gente que conocía, siempre mucho mejor porque al final sabes cómo son, sabes cómo trabajan, sabes cómo trabajas con ellos, no solamente cómo trabajan ellos, con lo cual siempre he intentado tirar por ahí. ¿Y eran todos programadores o tenías algún socio de negocio, gente de marketing? Casi todos programadores, pero por ejemplo Sandra, que es la actual CEO de Decalabs, cuando yo vendí la empresa ella se quedó como CEO de Decalabs y yo me salí a Bit2Me. Ella es también ingeniera informática, pero ella desde que salió de la carrera prácticamente se ha dedicado más a la gestión que al desarrollo puro y duro. Entonces ella es el perfil más de management y bueno, y luego el director financiero que sí que es un amigo mío de hace muchos años, de AD, y sí que dice, tú vente conmigo porque sí que necesito a alguien de confianza en ese puesto. ¿Y tú empezaste a programar cuando eras muy pequeño o fue ya más de mayor? Yo empecé a programar en el instituto. ¿Y qué hacías? Páginas web, HTML y poco más. O sea, no sé si lo llamaría programar ahora que sé programar. Y luego en la facultad yo iba bastante más retrasado con muchos amigos, muchos compañeros de la facultad sí que sabían mucho y lo que pasa es que me puse al día todo lo rápido que pude. Muchas horas en mi casa, o sea, yo soy de los que luego llegaba a casa y me tiraba 5 o 6 horas por la noche aprendiendo. Bueno, como buen programador. Sí, al final casi son esa es la única forma de conseguir avanzar. Pues si no, solamente con la carrera para mí se queda muy corto. Claro, ¿y ahí qué cosas programabas? De todo. ¿Eran videojuegos? ¿Eran webs? ¿Eran casi nunca videojuegos, normalmente aplicaciones, más tipo gestión. Por ejemplo, una que hice hace muchos años, era una parte de gestión para... Hay una cosa que se llama IP Tables en Linux, que es para poder filtrar los datos de red y demás. Eso es una línea de comandos en ese momento. Y yo hice una interfaz para eso, para poder gestionar y tal. Lo puse, la software libre. Yo que el primer año de carrera hice ingeniería industrial electrónica y dije,
Me pusieron a clase de C++ y dije, esto no es lo mío. Dije, me voy a ciencias del deporte, pero ya, que era realmente lo que a mí me gustaba. Pero es que a mí me cogieron en Teleco primero. No me gustó, me fui a ingeniería electrónica. Y eso durante el primer año. Y luego ya me fui a la rama más de deporte y salud, que era la que me gustaba. Y luego acabé pues con management, ¿no? Porque yo llevo vendiendo cosas desde que era pequeño. Al final, a mí me pasaba un poco lo mismo. O sea, yo siempre me acuerdo de pequeño de irme a... Oye, quiero conseguir comprar esto, pero no tengo tal, pues cogía no sé qué que tenía yo, lo vendía y con eso hacía no sé qué y compraba otra cosa. Y estaba haciendo eso, te hablo de igual, con 12 años, ¿eh? ¿Y tú siempre que has pensado en programar, has pensado en el fin de mercado que tiene o en la funcionalidad que tiene? Casi siempre intentando llegar al mercado. O sea, al final cuando... O sea, nosotros lo que hacemos todavía, porque Decalab sigue existiendo, es desarrollo de producto. Entonces, o te pones en la piel del cliente y sabes lo que necesita, ¿Qué tiene que vender? O está muy complicado. Claro. La aplicación de Entrenarme la estamos haciendo nosotros. Oh, y de SpaceFit. Y de SpaceFit. Sí. A SpaceFit hicisteis un trabajo increíble con nosotros. Pero vosotros hicisteis el front. Sí, claro, el backend era todo vuestro. Backend era nuestro y el front lo hicisteis vosotros. Para ti, un programador, ¿qué cualidades tiene que tener para ser un buen programador? O sea, para mí la más importante, yo creo que le pondría la primera de todas, es curiosidad. O sea, querer aprender, querer saber. Casi todos son autodidactas, ¿no? Sí, y además muy buena capacidad analítica, diría yo. O sea, el saber romper un problema y decir, vale, tengo este problema, lo voy a dividir en pequeñas partes y voy a ir poco a poco haciendo el total. Esa para mí serían las dos más importantes. ¿Trabajo en equipo A partir también? de ahí hay de todo, ¿eh? O sea, yo conozco gente muy buena que no tiene ni idea de trabajar en equipo y bueno, Pero son siempre. buenos. Al final luego eso también es tarea del manager, ¿no? Saber con quién gestionar trabajas gente y vale, este lo pongo en una isla y que tire. No porque trabaje solo quiere decir que sea peor. Para todos esos que, bueno, que estamos en el sector startup y que la gente ve que hemos construido aplicaciones, webs y tal, que dicen, yo quiero hacer una app. Igual tiene un presupuesto muy bajito, no saben hablar realmente. El idioma entre un programador o alguien de producto y alguien de negocio es muy complejo de unir. ¿Cómo lo hacéis vosotros para que entienda el programador? Porque mucha gente le da la solución. O sea, el de negocio, el principal problema yo creo de comunicación es que el de negocio le da la solución al que tiene que realmente desgranar el problema que tú has comentado y dar la solución. ¿Cuáles crees tú que son los principales errores de comunicación que tienen? A ver, te voy a poner el ejemplo que hicimos en Decalab. O sea, nosotros hubo un momento en el que teníamos jefes de proyecto como tal, que eran los que hablaban con los clientes para filtrarle al desarrollador, ¿no? Ese, vamos a llamarle mal trago de tener que hablar con el cliente, ¿no? Nos dimos cuenta que no funcionaba. O sea, al final esa persona de negocio pura y dura, lo único que hacía era generar un filtro que no dejaba pasar la información. Entonces, lo que hicimos fue que los propios equipos que teníamos de desarrollo sean los que hablaran con el cliente. Y nosotros ahora mismo tenemos cada 2 semanas que tenemos sprints de desarrollo, se hace una reunión de todo el equipo con el cliente. Puede ser un poco overhead dentro de lo que cabe, ¿no? Un poco de sobrecarga, pero vale mucho la pena porque en todo momento todos los del equipo saben lo que se quiere y lo que quiere el cliente, aunque igual luego habla uno en la reunión. Y pueden darle feedback también. Si alguno tiene algo que decir, lo va a decir en ese momento, o luego hay siempre conversaciones por detrás en los chats. Oye, acordaros qué tal. Entonces, todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede decir. Y eso para mí es súper importante porque al final, si no, piensa que tiene que haber un jefe de proyecto que es el que habla con el cliente, el que se entera de las cosas. Pero lo va a filtrar él como quiera en la cabeza y cuando se lo cuenta al equipo, el equipo luego filtrará otro poco y al final, si hay algún feedback, vuelve otra vez por 2 niveles. Entonces, no se genera el mismo valor si se hace de esa manera. Sí, de hecho hay muchas veces que los errores de comunicación entre las empresas es que ventas sobrepromete cosas que la empresa puede ejecutar, ¿no? Los de producto además manejan los niveles de incertidumbre que dicen, uy, esto es mucho tiempo, semanas, meses, ¿no? Entonces el de ventas se frustra porque no va a tener producto que ha prometido a tiempo y el de producto se frustra porque el de ventas ha prometido cosas que no tiene o que no va a tener. Y luego el técnico que lo quiere desarrollar con la mayor calidad posible y el tiempo que haga falta. Entonces ahí como ya un gran fotógrafo, ¿no? Tienes una bomba ya. Y tardan meses en mandarte las fotos de la boda, ¿no? Que quiere hacer como la mega foto. ¿Qué más cosas crees tú que podrían trabajarse dentro de un equipo entre negocio? Por ejemplo, la incorporación de product managers, si el equipo crece, team leads, ¿cómo sería una estructura de un equipo? Alguien empieza la aplicación y tenemos claro que la mejor idea es una agencia o empezar a contratar a tu CTO y empezar así como a crear un pequeño equipo. ¿Cómo escalas eso? Vale.
Nosotros lo que recomendamos casi siempre es, si no tienes equipo, o sea, tienes equipo ya, perfecto, ¿no? Pero si no tienes equipo, contrata en el periodo que estamos nosotros realizando el desarrollo, por lo menos a una persona que vaya a ser el líder técnico. Incluso a veces hemos ayudado nosotros a contratar a esa persona. Lo único que hace falta en el inicio siempre, y eso es indispensable, es alguien que gestione el producto por parte del cliente, o sea, de la persona que está lanzando el proyecto, ¿no? Normalmente suele ser el propio emprendedor, pero hay veces que hay emprendedores que dicen, no, yo es que no me quiero meter ahí y tal, entonces contratan a alguien que es el que gestiona cómo se aterriza ese producto, ¿no? Entonces, nosotros ya ponemos a la gente de diseño, ponemos a todo y ya pues, se llega a ese producto mínimo viable, ¿no? A partir de ahí tienes a ese líder técnico que lo que yo recomiendo siempre es que aunque digas, no, yo quiero seguir contratando a la agencia, ves metiendo a equipo tú. O sea, ves contratando un poco de equipo técnico, normalmente, ya te digo, si tienes un product owner, ya tienes a un director técnico, pues por lo menos un programador. Alguien que pueda coger lo que se ha hecho y que pueda mantenerlo, que no te haga falta tener a la agencia siempre ahí contigo dándote cariño, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que si hay que dar, se da, pero la idea es que pueda ser autónomo. Que no seas súper dependiente de la agencia. Exacto. La agencia quiebra y la agencia puede cerrar, la agencia puede tener muchos problemas, entonces no vale la pena que tengas ese riesgo añadido, ¿no? Ya con los riesgos que ya tiene de por sí una startup, con lo cual esa sería la mayor recomendación. Empieza a tener un equipo pequeñito, pero por lo menos para mantener. A partir de ahí luego hay 1000 opciones. Bueno, un símil sería, por ejemplo, si construyes un hotel o tienes un edificio, tener alguien de mantenimiento. No, o sea, sería lo más fácil. No depender siempre de la constructora que te haga el mantenimiento, ¿no? Efectivamente. Vale. Vamos a pasar al tema de cómo ha ido incrementándose vuestro volumen de ventas durante estos años. Empezasteis en 2015, vendisteis en 2022. ¿Cómo ha sido esa evolución durante esos años? ¿Cómo ha ido incrementando la facturación de la compañía? Puedes hablar de cifras o no decirlas, no importa, o sea, es un tema más de conceptual. Y luego, ¿cómo fue el proceso de venta? El crecimiento siempre fue todo orgánico, o sea, al final nosotros no salíamos a vender, hemos empezado a salir a vender prácticamente de una forma más agresiva, por decirlo de alguna manera, después de la venta, pero ya porque teníamos equipo, teníamos gente en B2Me que nos podía ayudar, teníamos más estructura. Pero antes nada, era todo orgánico, era un boca a boca y más o menos, a ver, los números de justamente eso son públicos porque están todos en registro mercantil. Íbamos más o menos subiendo entre un 50 y un 60% anual, más o menos. El primer año hicimos 100 y pico mil euros y a partir de ahí pues hasta 2 millones y pico que hicimos en el 2022, perdón, más o menos, algo así fue. Vale. ¿Y los márgenes de una agencia suele ser como el 30% o así aproximadamente? No. En el 22 el margen fue... No llegó a un 15, un 13 y pico, 14. Es que depende mucho, porque... ¿Estás hablando de margen o de EBITDA? De EBITDA, perdón. De EBITDA, sí, ¿no? De vale. EBITDA, sí. Vale, porque claro, tú cuando estás cobrando a X euros la hora... El problema es que margen bruto realmente nosotros... En nuestro caso teníamos los costes indirectos súper bajitos, entonces prácticamente todo equipo. O sea, lo que estás pagando es a las personas que están desarrollando esa estructura. Y aquí en el caso de agencias de desarrollo siempre hay dos modelos. Está el modelo de proyecto cerrado y está el modelo de lo que se llama time and materials, ¿no? El cobrar por horas. Nosotros hacemos una cosa un poco en medio, intentamos estar en el medio de las dos cosas. Tener un proyecto que más o menos tiene un producto mínimo viable a un alcance de, imagínate, 3-4 meses, pero dejándolo abierto para que si luego ese proyecto evoluciona, que es lo que suele pasar casi siempre, pues que esté abierto para poder seguir sin tener que limitar al cliente y decir, oye, no vamos a hacer nada más porque en el contrato que firmamos hace 6 meses ponía que esto iba en rojo. Dice, yo lo quiero en azul, pero lo ponía en rojo. Eso intentamos ser un poco más flexibles en ese aspecto. Y eso es, básicamente. Vale. ¿Habéis tenido algún momento en vuestra historia que hayáis roto caja? Porque realmente tienes una estructura de equipo, si no te entran nuevos clientes, o sea, tú no vas contratando equipo como subcontratando equipo a medida que generas nuevos proyectos. ¿O sí? ¿Cómo habéis solucionado ese...? En las agencias, cuando estás creciendo, vas siempre por delante. O sea, tienes que meter a gente por delante. O sea, eso es. Entonces, inversiones por adelantado para que luego generen el impacto en el negocio. Tienes que hacerlo. O sea, tú sabes que estás creciendo, que sabes que tienes interés y que tienes en el pipeline 10 proyectos, que con que salgan 3, saturo. Entonces ya pues contratas, buscas o por lo menos lo tienes preparado, mínimo. Y
pero sí, vamos, eso. Y es que siempre recomiendo en estructuras pequeñas, pues de hasta 10, 15, 20 personas, al menos tener un interim CFO, que es no metes el director financiero en la compañía, lo subcontratas a alguien que sea... A mí me gusta más la independencia de los CFOs más que grandes corporaciones o consultoras. Y lo que hace básicamente es tenerte el controlling bien hecho y la estrategia financiera, porque si de repente rompes caja, estás muerto. Nosotros ahí hay una cosa que es bastante, en la historia esta de Decalabs hay una cosa que fue bastante clave, que es que nosotros teníamos o sea, Sebas, que es el director financiero de Decalabs, él hizo la carrera tarde, él es amigo mío desde pequeños, vamos. Y él hizo la carrera, no sé, con 30 años o algo así, pero es un tío brillante, es una máquina. Y llegó un momento en el que yo le dije, oye, cuando acabes la carrera, te vienes conmigo. Yo no sé, sería 2016 o algo así. Le dije, te vienes conmigo. Entonces él se vino, claro, pero él no tenía experiencia. Entonces, era un poco administrativo, ¿no? Él empezó un poco metiendo facturas, haciendo todo y tal. Claro, la contabilidad todavía la llevaba yo. Y tuve mucha suerte, yo no tenía ni idea de contabilidad. O sea, la contabilidad no, la gestión, sí, no tenía ni idea. Y hice un curso, en este caso fue en EDEM, de finanzas. Y las 4 tips que me dieron, tío, o sea, controla la caja, si ahora te ha ido muy bien, pide ya al banco, pídele pasta y ten líneas de crédito, ese tipo de cosas. Pues nada, 2019 acabó, tal, pedimos líneas de crédito, todo lo que nos daban los bancos. O sea, ¿qué me dan? ¿Tanto? Dámelo. ¿Te hace falta? No, pero dámelo. Y en 2020, que tuvimos una hostia, como casi todo el mundo, con el COVID, pues nos vino súper bien porque aguantamos bastante bien hasta luego entró en Fermax, que invirtió en Decalabs en enero del 21 y pudimos tener, porque ya hemos tenido pérdidas ese año, hemos tenido pérdidas porque fue un año un poco duro, ¿no? Pero si no hubiéramos estado preparados hubiera sido una hostia gordísima y conseguimos hacerlo, ya digo, porque teníamos un poco de formación. Luego ya Sebas ha cogido carrerilla y ya ahora él, vamos, a los bancos se los dejo a él. Ya lo gestiona todo, yo paso ya. De hecho es que el dinero mucha gente lo pide. Bancos, inversores, financieras independientes, lo pide cuando lo necesita y no cuando no lo necesita. El claro ejemplo de que no puede venir... Ese año más fue muy bueno, pero fue el primer año que habíamos facturado 1 millón de euros. Entonces, claro, los bancos era de, ya hemos pasado 1 millón de euros, venía muy bien el storytelling, estamos creciendo, tal, y fue súper bueno. Qué bueno. ¿Cómo fue el proceso de venta? Para mí un poco infierno. Pero bueno, es un proceso que no deseo a nadie, pero al final se lo deseo a todo el mundo. ¿El tuyo cómo fue? A ver, no deja de ser un proceso con muchísima incertidumbre siempre. O sea, porque aunque tú tengas claro que quieres vender y la otra parte que quiere comprar, siempre hay un montón de cosas que pueden surgir por el medio. Encima, en mi caso, habían muchas partes implicadas, porque yo tenía de socio a Fermax, los compradores que era B2Me, pero además yo en la empresa tenía inversiones hechas en otras empresas que tenía que sacarlas a otro sitio porque no se vendían con eso. Entonces fue un poco caos, pero aparte de eso, muy bien, porque al final es verdad que a Leif, André y Pablo, que son los de B2Me, los conocía ya a tiempo, teníamos muy claro lo que queríamos, eran clientes, eran amigos, entonces fue fácil dentro de lo que cabe y el proceso nosotros lo hicimos en 3 meses, o sea, de marzo a junio más o menos. Yo creo que mientras los fundadores o los directivos se conozcan y se respeten y quieran que todo fluya, la cosa va a salir bien. Cuando metes abogados contra abogados es cuando se estropea todo. Sí, nosotros... Es más, aquí fue una cosa un poco graciosa porque nosotros tenemos los mismos abogados. O sea, en nuestro proceso de venta, mi abogado y el suyo eran los mismos, que era Action. Y siempre lo preguntamos, ¿no? Yo hablé con Antonio y le digo, Antonio, ¿hay conflicto de intereses? Me dijo, depende de vosotros. O sea, decidlo vosotros cómo va a ser vuestra venta y decidlo vosotros cómo va a funcionar. Entonces, lo que hacíamos era, ellos nos asesoraban a las dos partes, nos decían, mira, para ti esto es bueno, esto es malo, esto es tal. Para ti esto es tal, tal. Entonces, nosotros hablábamos y la verdad es que fue bastante mejor porque en lugar de lo que tú estás diciendo, de las peleas de abogados, de yo quiero anclarme aquí o allá sin tener, nosotros lo que teníamos era toda la información de lo que estábamos haciendo y por qué. Y entonces, si había alguna duda o alguna preocupación de alguno, lo hablábamos o con el abogado primero y luego con la parte o lo que fuera. Y la verdad es que salió bien. Qué bien. Entonces fueron 3 meses rápidos, lo nuestro fue un poco más porque nos pilló verano y hubo una serie de problemillas más bien administrativos y cosas que luego ya se resolvieron. Nosotros estuvimos desde el 1 de mayo más o menos hasta el 10 de octubre. Pues más o menos, pero nosotros conseguimos, digo, fue como principios de abril, pero conseguimos firmar en julio, finales de julio. O sea, yo firmé y dije, me voy de vacaciones, pero yo no puedo más. Yo quería irme de vacaciones, iba a firmar el 28 de julio, sí. Y al final me tocó esperar hasta octubre, pero bueno. Dentro de este proceso, para que la gente sepa
porque cualquier startup, las agencias no tanto, una agencia se crea para generar negocio y que el fundador viva de ese negocio, las startups se generan para ser vendidas, pero sobre todo si la tienes invertida. Este proceso de negociación, porque una agencia tiene unos economics muy claros, oye, tanto EBITDA, tanta facturación, estos son los múltiplos de mercado, puedes ganar un poco más, un poco menos, en base a ciertas condiciones. ¿Qué otras cosas clave viste tú en el proceso de negociación que puede tener en cuenta la gente? A ver, nuestro proceso es que fue un poco raro, porque al final nosotros éramos una agencia, es verdad que éramos una agencia muy especializada en un mundo un poco todavía muy nicho, que es el mundo cripto. Además, no íbamos a vender, o sea, no teníamos necesidad ni queríamos vender. Entonces, pues bueno, fue directamente un día André y me dijo, oye, ¿qué os parecería hablar sobre esto? Le dije, ya no habíamos planteado antes porque habíamos tenido un par de ofertas, pues como unos 3 o 4 años antes. Lo que pasa es que la filosofía no encajaba. O sea, al final, Decalabs, cuando lo monté, la filosofía que tenía era muy clara, ¿no? Nosotros, ¿sabes? Trabajamos en remoto con horario libre desde 2013, que me puse como autónomo. Los primeros que se unieron era todo horario libre y trabajo en remoto siempre. Claro, en 2020 luego ya se unió todo el mundo, pero hasta entonces éramos prácticamente los únicos. Esa filosofía, claro, cuando empezamos a hablar con gente que quería comprarnos, que nos llamaron para comprarnos, no nos encajaba porque lo que querían era hacer un Indra, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Vamos a crearlo, tal, pondríamos procesos. No se encajaba. Digo, yo no quiero. Yo creo que la visión, los valores y tal y la cultura de empresa tiene que estar muy alineado. Y luego, en cambio, con Bit2Me el punto fue justamente ese, ¿no? Cuando hablamos dijimos, bueno, ¿qué podemos conseguir? Entonces, al final lo que tuvimos es que Decalabs tenía su independencia, tiene sus clientes, tiene tal, con el apoyo de Bit2Me para seguir creciendo y para seguir haciendo cosas chulas. Es más, al final lo que ha pasado es que como yo mi puesto es director de innovación en Bit2Me, pues Decalabs ha acabado siendo un poco el equipo de innovación de Bit2Me en una parte y por otro lado estamos haciendo desarrollos pues para terceros, para todo el que viene y quiere hacer un desarrollo. Es inteligente o sea, un poco el objetivo de Bit2Me de voy a incorporar un equipo de desarrollo por si lo necesito yo y lo que tenga un poco de ocioso, pues lo aprovecho para comercializarlo, ¿no? Eso, yo tengo un amigo que le vendió su compañía a Twitter y Twitter le valoró por 2 millones cada ingeniero. O sea, no le interesaba tanto la acquisition de la compañía, sino el acqui-hiring, que se llama. Sí. Eso yo te adquiero no por tu volumen de negocio, sino por el talento que tienes. En ese momento Twitter, Facebook, Google, todos están compitiendo, están contratando y no como ahora que están con layoffs y tal desde 2020. No es lo mismo. Tu proceso después de la venta, tú en cuanto ya sabes que vas a vender, me llamas, me dices, oye Diego, tú que estás aquí metido en el tema de las inversiones inmobiliarias, pues tú has invertido en cripto y en otro tipo de activos más tecnológicos. Ahora luego hablaremos un poco de qué opinas de las cripto y eso, pero me gustaría, aquí estamos en un piso que has comprado, tu primer piso, y por eso estamos aquí, lo llamamos, esto es la ruina, ¿no? Pero lo que hacemos es sofisticar la ruina porque lo dejamos súper bonito y están en poblaciones que realmente necesitan vivienda. ¿Tú por qué decidiste invertir en inmobiliaria viniendo tú has invertido en NFTs, en un montón de activos súper alternativos? ¿Por qué decides hacer esto? A ver, pues justamente porque cuando hablas con la gente, todo el mundo está invirtiendo en inmobiliario, no un poco, con la gente con la que me he ido juntando, y dices, a ver, o sea, es verdad que yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo cuando he invertido en alguna cripto, pues normalmente lo que buscas no es sacar un 10% anual, lo que buscas es hacer un por 2 mínimo, un por 3, lo que sea de lo que hayas puesto, ¿no? Sea poco o mucho. Claro, a mí el inmobiliario me explotaba la cabeza porque yo decía, esto son... No vale para nada, o sea, estamos poniendo aquí dinero y no... Pero claro, luego lo piensas a largo plazo y es verdad que a largo plazo una inversión en cripto tiene su sentido en un porcentaje, pero necesitas una base, para mí también, que sea sólida, ¿no? Como puede ser un inmobiliario, ¿no? Entonces, pues bueno, también lo hablaba con mi mujer, ¿no? Y ella es justo del otro lado completamente opuesto, ¿no? Sus padres habían invertido en algún inmueble, etcétera, y entonces ella me dijo, pues vamos a equilibrar. Y entonces, pues eso lo que hicimos es, le dije, vamos a hablar primero con Diego, vamos a ver, sabes que estaba viendo más opciones, estaba analizando yo también por mi cuenta, viendo a ver... Como tiene que ser. Pero al final... pues la propuesta de valor que teníais tenía sentido, me metí en el club y en una de esas que lanzasteis una oferta, vi, esto vale, cuadra, pues nada.
pero vamos. Bueno, es que Alchinete está muy cerquita de Valencia y los economics estás en casi un 8% neto. Sí, tenía sentido, los números estaban bien, el piso estaba bien, o sea, no era un piso... Es un pisado, es grande. Estamos piso no es una ruina, era barato, tenía una reforma, pero bueno, estaba bien, con lo cual encajaba todo. Sí, es muy importante algunas cosas, por ejemplo, el suelo no va a haber que cambiarlo, se cambian tuberías y electricidad porque la parte estructural, eso hay que hacerlo para evitar problemas en el futuro, pero luego se intenta dejar pues, ventanas, suelo, techos, paredes, intentamos que no esté medio destruido porque si no, esa es medio ruina, se tira todo el piso, pero realmente se dejan como las partes más caras prácticamente, porque como hagas el suelo, sí, ya se te va la rentabilidad y no tiene mucho sentido. Pero hay mucha gente que invierte a lo barato, a lo súper barato, deja cocinas antiguas y tal. Y como venga una corrección de mercado, esos pisos no van a ser competitivos, porque ahora hay mucha demanda para la oferta que hay y la gente alquila lo que sea, pero va a haber un momento en que la gente no va a alquilar lo que sea y va a llegar seguro. Porque aunque ahora parezca, claro, pones un alquiler, por muy lejos que sea la población de la gran ciudad, es que te aplican 100 personas al anuncio. No, incluso en este tipo de poblaciones, aquí hay poco alquiler también, ¿eh? Yo lo he estado mirando y hay súper poco y es complicado también. Entonces, poco que salga va a tener sentido. Sí, nuestro objetivo es mínimo tener 30 o 40 viviendas por población. O sea, fijamos, no sé, Alaquàs, por ejemplo, pues en año y pico hemos comprado 20 y pico inmuebles. Ahora estamos comprando 4 más. O sea, la idea es hacer carteras, pues eso, de entre 25 y 50 inmuebles por población. Entonces, ahora estamos buscando más en Alginet, estamos buscando más en Paiporta, en Aldaya, en Paterna, en todas las poblaciones alrededor de la ciudad que mínimo nos dan un 7% neto de rentabilidad. Claro, cuando inviertes en cripto no tiene nada que ver. No. ¿Qué porcentaje de tu cartera, cómo crees tú que debería estar equilibrada bajo tu opinión? No sabría decirte, yo soy un poco borderline, o sea, que no se tome nadie al pie de la letra, pero te diría un 50-50 prácticamente. O sea, 50 máximo riesgo. ¿Startups es máximo riesgo para ti? También, sí. Yo ahí entraría, entre cripto y startups tendría esa parte. Pero, a ver, porque al final lo que quieres es apalancarte, o sea, al final dices, oye, todavía no me da para jubilarme, ¿no? Entonces necesito apalancarme en algo que me pueda hacer que en un futuro sí que pueda llegar a jubilarme, ¿no? Muy joven, si puedo. Es verdad que las criptos tienen este componente de staking, que es como si dieran dividendos, más o menos, y de ahí sí que puedes recibir por dividendos con un buen patrimonio, está retirado, entre comillas, por las rentas. O sea, yo creo que todos los activos se comportan de una manera similar. El problema de las criptos es que vas acumulando, al ser volátiles, pues tienes cierta incertidumbre de cómo va a evolucionar tu patrimonio y con real estate muy mal se tiene que dar, pero sabes que en ciclos largos. Y luego hay otro componente de real estate que es, nosotros miramos la rentabilidad por alquileres, pero tienes alquileres, plusvalía y lo que capturas gracias a la hipoteca. Pues si tú la amortización que vas haciendo de la hipoteca. Si tú haces una hipoteca del 50% del valor total del inmueble, sabes que en 10-12 años al 8% de rentabilidad serían 12 años, sabes que en 12 años ya vale el doble mínimo, porque has amortizado ese 50%. O sea, tu dinero se ha multiplicado por 2, más el 7% anual durante 12 años es casi otro 100%, más luego la plusvalía de lo que has amortizado y del piso. O sea, que a lo mejor es otro, imagínate, 30%, 3, 5, 8% anual, depende de la zona, si es de expansión, si no, y el valor que le has aportado al piso, con lo cual al final estás haciendo en 12 años casi un por 3. O sea, que dices, las cripto un por 2 por 3, solo que a lo mejor te lo hacen en 3 meses. En cripto lo buscas en poco tiempo. Sí, en 2-3 años sería lo lógico. Menos ya ver unicornios. Yo en 3 años sí que tiene sentido. Para inversión en cripto hay gente que dice, no, yo meto aquí 300 euritos y como he visto ejemplos que hacen un por 1000, pues me haré multimillonario. Tú acabas de decir 2-3. Yo no he hecho eso nunca. Y eso que llevas años. Sí, ¿Cuándo empezaste a invertir en cripto? 2016. Y además empezaste a desarrollar también código. Sí, ahí fue cuando me metí. Blockchain. En 2015 creo que fue la primera vez que compré alguna vez algo de cripto. Y luego empecé en 2016 porque me interesó mucho Ethereum, que era un poco la plataforma que acababa de salir, que se podía hacer cosas encima. Yo como desarrollador veía potencial y decía, esto tiene sentido. Y ahí es donde... Para la gente que no tiene ni idea de cripto, ni de blockchain, porque no es lo mismo cripto, tokens, ¿no? Coins, que blockchain, que es la tecnología que hay por detrás. Hablas de Ethereum, de construir cosas por encima y la gente dirá, hostia, me explota la cabeza, no sé ni por dónde empezar a entender esto. Ese mundo empieza en 2008 cuando sale Bitcoin, que todo el mundo habrá escuchado Bitcoin.
que es un activo que lo que te permite, está completamente descentralizado, entonces tienes la confianza, el movimiento de fondos, la custodia, o sea, quién tiene el dinero, entre comillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, quién tiene la moneda, eres tú, con lo cual está todo descentralizado y todo, al final es como que te dan a ti la potestad y el poder de hacer todo, ¿no? Eso empieza ahí y luego a los años aparece en 2015, o sea, ya con 7 o 8 años de Bitcoin, empezaron a salir copias, empezaron a salir cosas, pero no evolucionaba, ¿no? Digamos, o sea, Bitcoin siguió ganando valor, ¿no? Porque estaba formado para ir consiguiendo valor y captando valor del tiempo. Tú y yo conocemos gente que compró a céntimos Bitcoin. Sí. Y entonces en 2015 aparece un proyecto que se llama Ethereum, que un poco sale de gente que salía de Bitcoin, que añaden una capa que es como una especie de superordenador mundial, ¿no? Descentralizado. Entonces, ¿qué nos permite ese superordenador mundial? Pues poder hacer aplicaciones descentralizadas que pueden añadir también valor, me da igual, en el mercado financiero, en lo que se llaman securities, que serían estas... este tipo de activos, acciones, no, las securities serían lo que serían acciones, bonos, etcétera. Pues eso se puede hacer de forma descentralizada en están baqueados por un valor específico de una compañía. O, por ejemplo, invertir en real estate a través de tokens que puedas dividir entre un montón de gente, ese tipo de cosas, ¿vale? Eso te lo permite hacer y en muchas más otras cosas. Y entonces luego a partir de ahí han salido muchos proyectos y nosotros donde nos metimos fue en ese punto, ¿no? Cuando apareció Ethereum, ahí fue cuando yo lo vi y dije... ¿El código Ethereum es Solidity? El código Ethereum es un lenguaje que se llama Solidity. Hay otros, pero el principal, el más conocido es Solidity. Entonces yo me especialicé mucho en eso y ahí pudimos hacer muchos proyectos, como por ejemplo Climate Trade, que lo conoces también bien. Muy bien, está vinculado ahí un año. Y entonces ayudamos a hacer la ICO es la venta de monedas inicial. Lanzaron monedas, las venden. Como si fuera una salida a bolsa, pero el mercado cripto. Más o menos, exacto. Lo que pasa es que ahí todavía no tienes producto. Cuando haces la salida a bolsa es, todavía no tengo nada, hacedme un préstamo que yo lo creo. Y ahí hubo mucho scam, muchos problemas hace años, pero nosotros, por ejemplo, hicimos el de Climate, que luego salió muy bien, y luego, por ejemplo, nosotros donde empezamos la relación más fuerte con Bit2Me, aunque ya los conocíamos de antes, fue cuando en 2021 les ayudamos a definir cómo iba a ser su token el B2M. Y entonces, bueno, pues ahí se recaudaron 21 millones de euros, que ha sido la mayor ICO que se ha hecho en España. O sea, entonces fue brutal ese punto. Descentralización, que es una de las claves. Descentralización, transparencia, ¿no? ¿Qué quiere decir un superordenador descentralizado? Pues quiere decir que no te lo pueden apagar de ninguna manera. O sea, esa sería la base. No está en un ordenador, en un servidor. Porque no es un servidor. O sea, realmente lo que hay son un montón de servidores que tú, por ejemplo, si quieres, puedes cogerte, te montas un servidor en tu casa, un ordenador, te lo montas, instalas un pequeño programita y te conectas a esa red. Y entonces tu ordenador es uno más de esa red. Y otros se pueden conectar. Entonces, al final, lo que acaba haciendo es una gran red que, aunque se caiga un ordenador, sea el que sea, no va a pasar nada. O si hackean un ordenador, no pasa nada, porque no acceden a toda la fuente. Exacto. A ver, bueno, si hackean un ordenador, el tema es que lo que no van a poder es hacer nada, absolutamente. Porque van a hackear un ordenador, pero aunque quieran hacer... Imagínate, hackeo un ordenador y quiero hacer una transacción que envíe todo tu dinero a otra persona. No voy a poder porque cuando lo haga, la propia red se va a dar cuenta que es un actor malvado, por llamarlo de alguna manera, y entonces lo va a bloquear y lo va a echar de la red. Es increíble cómo el sistema bien estructurado puede regularse a sí mismo. Exacto. Y no necesita agentes externos, que se habla mucho de la centralización de las monedas y tal con bancos centrales, que es precisamente de lo que se huye, ¿no? Hay un poco... A ver, yo siempre digo que todas las cosas ni son muy buenas, ni son totalmente buenas, ni son totalmente malas, ¿no? Entonces, la descentralización tiene muchas ventajas, también tiene algunos inconvenientes. La centralización tiene algunas ventajas también y tiene inconvenientes. Entonces, al final, lo que llevamos muchos años, todos los que estamos metidos en este mundillo, es buscando ese punto mágico, ¿no? En el cual encuentras un equilibrio, ¿no? Que da al inversor que quiere meter dinero dentro de cripto, etcétera, una seguridad y además luego al proyecto le da un empuje, puede hacer un proyecto que sea descentralizado, que tenga potencial, etcétera. Ese es el tema, ¿no? Lo que estamos buscando todos. Ya parece que se va encontrando, es más, por ejemplo, ahora ya ha salido una regulación, que es MiCA, a nivel europeo. Europa es de los países, bueno, del conjunto de países más avanzados ahora mismo, porque tiene ya esta regulación, que se va a poner en marcha en unos meses,
Está aceptada y se va a poner en marcha en unos meses. Todos los exchanges nos estamos ya adaptando a esa regulación y entonces eso lo que da ya es una seguridad al inversor. Que ya, la seguridad jurídica de que no va a haber la seguridad antes era monedas tipo scam, claro, ¿no? La seguridad antes era me fío de Bit2Me porque sé que están en España, que no sé qué tal, entonces me fío y voy a meter mi dinero aquí porque sé que no me van a intentar timar. Perfecto. Ahora ya me voy a fiar de Bit2Me porque es que además están regulados bajo MiCA. O sea, sé que no va a tener ninguna manera de poder pasar nada, ¿sabes? O sea, entonces pues nos da esa capa de seguridad y es lo que tiene sentido. El tema yo creo que no es tanto la regulación de, oye, haz las cosas bien, ten unas auditorías durante X años o cada cierto tiempo, no cojas proyectos que sean scam y lo pongas en tu exchange para vender esos tokens, ¿no? Pero ¿tú qué opinas de cuando te ponen ya techos y cuando empiezan a intentar dominar el mercado, ¿no? y controlarlo? ¿A quién te refieres? A los gobiernos. O sea, cuando un gobierno, la diferencia es entre regular, que te dicen, haz las cosas bien, no engañes a la gente, no estafes, y otra cosa es, bueno, y lleva bien todo el tema de administración, tema financiero y tal, y otra cosa, pues un exchange quiebra y cuánta gente tiene ahí la custodia de sus activos. Eso es otra de las cosas, por ejemplo, que va dentro de la regulación. O sea, va a tener que haber probablemente una división entre dónde está la custodia y quién es el que hace la gestión. O sea, son cosas que en los mercados financieros tradicionales ya están separadas y que ahora van a tener que empezar a estar separados. Eso es algo que va por ahí. Es como cuando dicen lo de Coinbase, que tiene no sé cuántos billions en Bitcoin, pero realmente está custodiando los Bitcoins. Está custodiando los de... Sí, sobre todo ETFs, por ejemplo, los tienen casi todos. Una cosa muy importante que yo tengo en mi vida son mentores. Tú, por ejemplo, cuando yo tengo alguna duda de cripto, de blockchain o de modelos en ese sentido, al primero que llamo es David Ortega. ¿Tú qué mentores has tenido en tu vida que digas, me han marcado o actualmente recurro a ellos o cómo los buscas? Mucha gente dirá, sí, dice aquí consigue mentores, pero ¿cómo empiezo? A ver, yo casi siempre me he apoyado en amigos, o sea, no me he ido mucho para allá y lo que he intentado es, incluso en el mundo laboral, pues, por ejemplo contigo, ¿no? Intentar acercarme mucho a la gente y conseguir tener una relación que vaya un poco más de lo profesional. Entonces, a partir de ahí lo que hago es tirar de esa red de, al final, amigos, que un poco pues lo mismo, ¿no? En todo. En cripto incluso yo también hay veces que pregunto a amigos que son compañeros, por ejemplo, en Bit2Me, oye, tiro de aquí para ver por dónde tiro, qué hago, qué tal. En inmobiliario, pues tú, incluso la gente que he ido conociendo también en el club y en otros casos, pues por ejemplo, en tema legal, en tema fiscal y financiero y tal, pues amigos que tengo que son abogados o que son demás. Son sobre todo gente cercana prácticamente. O sea, que a lo mejor casi empiezan como un asesor de, oye, le preguntas cosas y acaba siendo como tu mentor principal de ese Más bien te diría sector. Que casi al revés. O sea, los acabo conociendo de rebote por alguna razón de, oye, estamos comiendo en un evento y veo que entienden mucho de una materia concreta, ¿no? Pues, por ejemplo, fiscalistas, ¿no? Pues he conocido a un fiscalista que es buenísimo. Vale, maravilloso. Entonces luego ya pues nos hacemos amigos con el tiempo, ¿eh? No, tampoco hay que forzarlo. Y cuando ya eres amigo, pues ya tiras un poco de confianza. Exacto. Hay veces que te cobran, pero hay otras veces que con la confianza vale. Sí, a ver, hay mentores que obviamente te cobran, pues dices, oye... No, eso es totalmente razonable. Yo es que creo que incluso habría que ir con el dinero por delante. Yo he pagado a gente cantidades ingentes de dinero porque me ayuden, porque tengo un problema hoy y necesito ya que me ayuden, ¿no? Eso podría ser como un asesor, pero llega un poco más allá porque es casi como que se preocupa... Un advisor de la vida. Sí, es un advisor de la vida y se preocupa de que te vaya bien y te va preguntando. No es el típico asesor que le pagas con la consulta, por la consulta y ya está. Y a nivel de futuro, ahora estás como director de innovación de Bit2Me, pero tú eres un culo inquieto, tienes diferentes proyectos con diferentes personas y inviertes. ¿Cuáles crees que van a ser tus próximos pasos? A ver, yo por ahora estoy en Bit2Me, como bien dices, como director de innovación, soy miembro del consejo, soy socio, porque luego entré dentro también de la empresa. Y por ahora un poco la idea es... ¿Y qué proyectos tenéis ahí así? Sí, ahora tenemos dos proyectos... Bit2Me es una empresón. Tenemos dos proyectos muy chulos que estamos lanzando desde la parte de innovación, que uno ya salió hace poco, que es STX, que es un mercado de securities, o sea, es decir, acciones, bonos, etcétera, pero tokenizados dentro de blockchain. Además, completamente regulado, o sea, un mercado como toca. Y ese es el más chulo, que se está saliendo en unos meses, pero está con... O sea, el token en este caso representaría los derechos sobre esas acciones. No, representa la acción. La acción. O sea, es la acción, no es un derecho sobre... O sea, no es que estés cogiendo una acción... ¿Y por qué no quieres directamente la acción? No, es que es la acción. O sea, es la acción que ya se emite directamente sobre blockchain. O sea, y la transacción del contrato y la firma del contrato es lo que tú tokenizas.
Tú tokenizas el contrato, ¿no? Exacto, estás tokenizando, digamos, o sea, en lugar de irte a hacerlo en un mercado de cualquiera, que es mercado donde lo haces al final, cualquier mercado no deja de ser una base de datos que tiene las transacciones. Pues en lugar de una base de datos usamos blockchain para hacer eso. Y contratos en blockchain. Usas una tecnología diferente para poder accionar... Para hacer algo similar con todas las ventajas que tiene, ¿no? Pues de descentralización, de poder auditarlo, de poder verlo, de que sea más abierto. Todo eso es lo que estamos metiendo en ese... Rapidez, eficiencia, ¿no? También. Efectivamente. Entonces, eso es algo que tenemos por ahí. Y luego hay otro de que no puedo contar mucho, pero que estamos haciendo un proyecto bastante potente que también saldrá en los siguientes meses. ¿Es global? Ese es para Bit2Me. Es un proyecto de Bit2Me que va a Pero salir... global, que no es que vayáis a empezar en local y... No, es un proyecto global y potente. Ese ya contaré cosas, ¿no? Luego tenéis el Launchpad, ¿no? Que ayudáis a proyectos a lanzar su token. A ver, nosotros ahora mismo tenemos un servicio, desde que entró Deca Labs, tenemos un servicio que es completamente completo, ¿no? O sea, desde principio a fin. O sea, a nosotros nos viene gente que dice, quiero lanzar un token. Entonces le ayudamos desde plantear cómo es el token, desde la parte de utilidad, cómo hacerlo, toda la parte de consultoría, hacer los tokenomics, hacer el contrato, desarrollarlo, incluso es contratos que van ya preauditados porque son contratos que nosotros ya controlamos. Lo lanzamos y lo ponemos ya directamente, normalmente si el proyecto tiene luego sentido y todo, lo lanzamos dentro del Launchpad Bit2Me y se lista en Bit2Me. O sea, va todo. Eso, por ejemplo, ha pasado con Games for a Living, con Rental lo lanzamos también, exacto. Hace, pues todos estos, al final son muchos proyectos que hemos ido lanzando. ¿De nivel de inversiones? ¿Vas a seguir haciendo? ¿Vas a quedarte con un solo piso? ¿Vas a quedarte...? No lo sé. Por ahora vamos a probar este y seguiremos viendo a ver. Muy bien. Luego también inviertes en emprendedores. Sí, poquito, pero sí, también en... Apoyas y también ayudas. Un poco, pero al final... Tú sabes que también estoy muy metido también en Startup Valencia y demás, entonces al final es, oye, con la gente que me he ido apoyando, pues intentar devolver un poco y estar también apoyando, ¿no? Qué buena idea. Bueno, muchísimas gracias, mentor en cripto mío. Gracias a ti. Sí, nada, David Ortega, cualquiera que le quiera contactar para intercambiar conocimientos, oportunidades. LinkedIn. Ecosistema Bit2Me está a vuestra disposición, por supuesto. Es un crack, ya lo vais a conocer y siempre está dispuesto a ayudar, siempre está dispuesto a conectar y es uno de los actores principales del ecosistema startups. Y ahora, Real Estate, yo sé que con tu capacidad te vas a hacer ahí un pro. David Ortega, gracias. Gracias, tío.